Ángelo, buenos días nuevamente. ¿Me ponen la presentación, por favor, Javi? Cuando empecé a hacer bulla en redes sociales sobre este debate, señor presidente, me encontré con varios tipos de respuestas. Varios ciudadanos muy contentos de haber traído este tema a colación porque sufren cotidianamente las consecuencias de este problema, pero muchos otros, y eso me pareció bastante diciente, se enojaron conmigo. Hubo un comentario que me pareció particularmente, ¿cómo decirlo?, particularmente hiriente, porque decía que al yo traer este debate estaba atacando a la población más pobre, que yo estaba atacando los derechos de los trabajadores, como si los trabajadores, como si la población más pobre de Medellín no fuera la principal afectada por el hecho de que la gente se parquee en los andenes. Que recordemos que en Medellín la gente más pobre es la que más camina. Por otro lado, alguien no pobre precisamente me decía que ¿por qué no se podía parquear si él pagaba impuestos? O sea, hay en la mentalidad de los medellinenses la idea de que porque yo pago impuestos, muy poquito por cierto, muy poquitos impuestos, entonces puedo parquearme donde me dé la gana. Entonces nos lleva a esa una idea de qué es lo que consideramos como un bien público, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros verdaderos derechos? Pero ¿y cuándo vamos a invertir en un cosito nuevo de estos, hermano, que no nos ponga a subir? Entonces, la vía en sí no es un bien público en el que yo puedo hacer lo que me da la gana. Porque al hacer lo que me da la gana, como estacionarme donde sea, le estoy quitando el espacio a otros. Entonces, ante esta especie de confusión que hay en la gente, yo quiero empezar a explicar primero por qué esto del mal parqueo es un problema. Empecemos. El mal estacionamiento reduce la capacidad de las vías. Estudios de Camacol afirman que hasta un 40% de las vías, incluso hasta un 70% en ciertos sectores, están ocupadas por autos mal estacionados. Vuelvo a lo que decía en la introducción ahorita. En lugar de estar pidiendo que construyamos más y más vías o segundos pisos viales, como han sugerido ciertos genios, lo que tenemos que hacer es desocupar las vías de gente mal parqueada. Nos cuesta mucho menos que andar construyendo y genera una ciudad más agradable. Entonces, cuando la capacidad de las vías se reduce, ¿qué pasa? Pues se genera congestión, obviamente. Esta foto es bastante ilustrativa. Hay calles, muchas de ellas, donde hay carros parqueados al lado y lado, y de una calzada por la que podrían caber hasta 3 o 4 filas de carros, pues termina cabiendo muchas veces solo una. Entonces se reduce la capacidad de las vías. ¿Y a quién afecta esto principalmente? Al transporte público, que es el que más gente lleva y es el que precisamente utilizan las personas de bajos recursos. Entonces, atacar el mal parqueo favorecería la fluidez del transporte público y por lo tanto también se convierte en una inversión social, si así lo queremos ver. Pueden leer esto luego, ahí está el informe que sacaba Camacol el año pasado, bastante dramático. Ahora, no solo se reduce la capacidad vial, porque la gente no se parquea mal únicamente sobre las calzadas. Cada vez más la gente se está parqueando sobre los andenes, especialmente las motos, y esto es un flagelo en todas las comunas de nuestra ciudad. Y entonces, ¿qué pasa? Ante la ocupación del espacio peatonal, el peatón se ve obligado a circular por la calle, poniendo en riesgo su vida. Es decir, el mal parqueo también genera accidentalidad. Y les recuerdo, compañeros de la administración, que en el plan de desarrollo nos fijamos metas ambiciosas en materia de seguridad vial. Entonces, combatiendo esto, también estamos apuntándole a cumplir con los indicadores en seguridad vial que tenemos. Esto es el pan de cada día en nuestros barrios, tanto barrios residenciales como comerciales. Los carros, las motos se estacionan donde sea. Y si va el agente, creo que a usted le ha pasado, señor agente de tránsito, si va a exigir esto, la gente se le enoja,
De hecho, muchos locales comerciales, podemos verlo en la foto de abajo a la derecha, han demarcado sobre los andenes espacios de parqueo. Yo quiero que me digan, por favor, amigos de la Secretaría de Movilidad, si esto es legal y si no lo es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ya nos tienen delimitados y dicen parqueadero exclusivo del local X o Y. Y esto no es una cosa solamente, digamos, de negocios pobres. Uno ve esto en grandes marcas de automóviles que ocupan espacios así. No las voy a mencionar, pero algunas de ellas son alemanas y estoy seguro que en Berlín no hacen lo mismo. Entonces, ¿por qué aquí sí las dejamos hacer eso? Invasión del espacio del ciclista. Poco espacio tenemos en Medellín los ciclistas. Poco espacio tenemos en Medellín los peatones para que venga la gente a parquearse encima de ellos. Y vaya, alégueles, que me ha pasado. La braviada, la amenaza, porque no puedo parquearme aquí. Ellos no entienden por qué no pueden parquearse encima de una ciclorruta. También es el pan de cada día, como lo muestran estas imágenes, y no es un carro, son muchos, principalmente, y todos lo sabemos, compañeros, sobre la ciclorruta o el ciclocarril de la carrera Palacé, se convierte en un sector estratégico a abordar. Otro problema relacionado con esto, el parqueo informal en la calle, pues nunca termina siendo gratuito, siempre va a aparecer alguien que le cobra a usted, digamos que es un empleo informal que se vuelve tan rentable que las bandas criminales ya se lo pillaron, ya se fijaron en él y están también cogiéndolo para ellos. Entonces no hablamos únicamente de informalidad, sino de ilegalidad. Entonces son las bandas criminales las que están diciendo cuánto pagar, dónde pagar y las que se están financiando gracias a los recursos de la gente y de la falta de control de nuestras autoridades. Ahora, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué la gente en los barrios nos dice los barrios se convirtieron en parqueaderos? Entonces hay varias razones para esto. Esta gráfica la he mostrado 1000 veces aquí en los debates de movilidad y la seguiré mostrando porque es un hecho. En los últimos 10, 15 años, el parque automotor de la ciudad se disparó en autos y motos, parejo con el crecimiento del PIB, que es la línea continua que ven allí. Tenemos más de 1 millón de vehículos circulando en la ciudad, en una ciudad que no estaba preparada para eso, en una ciudad cuyas normas urbanísticas no se habían preparado para eso, y aquí viene una contradicción dura en materia de urbanismo y de planeación, y es que en las viviendas de estratos 1, 2 y hasta 3, la exigencia de parqueaderos era muy baja por planeación, porque se suponía que eran personas que no tenían automóvil o que no tenían motocicleta, entonces no se les exigía parqueadero. Pero sucede que en la década pasada los medellinenses conseguimos más dinero, la gente pudo acceder al automóvil, a la motocicleta, sin tener parqueadero, sin tener garaje. O casas, también muchas, cuyo garaje ya se había convertido en la tienda, el negocito. Entonces hay una incoherencia entre cómo planeamos y lo que en realidad sucede en la ciudad. De hecho, y si uno lo compara con otras ciudades de cuánto exigen en parqueaderos, Medellín exige poco, lo cual parecería ser una buena respuesta. Eso es una de las estrategias de movilidad. Presidente, le voy a pedir que la gente haga silencio, por favor. Presidente, me llama por favor al orden de las personas para que nos escuchemos. Ahora a los amigos del recinto que hagamos silencio. Muchas gracias, presidente. Entonces, normalmente en el mundo del urbanismo, cuando uno planea, lo que ya no se usa, lo que antes se usaba era exigir muchos parqueaderos para que la gente tuviera donde parquear. Hoy en día se ha invertido esa lógica y lo que se hace es poner unos máximos de parqueadero para desincentivar el hecho de que la gente tenga automóvil. Pero ¿qué ha pasado? Y eso es lo que contempla nuestro último POT. Pero ¿qué pasa? Que eso tiene que tener de la mano una alta capacidad de control. Si no, ¿qué sucede?
Pongamos allí un caso del Chagualo. Hicimos una cantidad de edificios con una muy baja exigencia de parqueaderos, supuestamente para desincentivar el uso del automóvil, porque es un sector bien servido por los transportes públicos, pero ante la falta de control, la gente sí compra 1 o 2 carros y los parquea sobre la vía. Claro, les va a salir gratis o les va a salir barato. Entonces, de la mano de la norma, tiene que estar el control, como en todo, pero como nos ha fallado el control, aunque tenemos una norma buena, que es, digamos, positiva, pues allí tenemos una falla. Bueno, entonces llegamos al caso del control. Hoy en día, la Secretaría de Movilidad carece de la suficiente capacidad de control para abordar este problema. Y los mismos guardas no cuentan con las facilidades para controlarlo. Vamos a profundizar en esto. Son unas cifras gruesas, hablamos de 510 agentes en total, no todos en la calle. Dentro de esos, 350 más o menos están en temas de regulación y control, y por lo que logré entender, había 30 agentes dedicados al tema de control de parqueo. Esos 30 se los han ido llevando a otros operativos. Es decir, no hay realmente un énfasis por parte de la Secretaría de Movilidad para abordar el problema. Entonces, tenemos pocos agentes y los agentes no se están dedicando a eso, y los que se dedican a eso realmente la tienen muy difícil, porque establecer un comparendo en Medellín es muy difícil. Todo el procedimiento, más el peligro que corren porque la gente no entiende por qué no se puede parquear ahí, hace que para los amigos guardas sea esto muy difícil. Y a esto le sumamos un tema de cultura ciudadana. Esta tendencia nuestra a ignorar la norma siempre, a pasar por encima de la norma, y esta imagen es muy ilustrativa, porque para ir a misa, eso que ven al fondo es una iglesia, la gente se parquea en un andén, donde está el prohibido parquear, y donde es la zona para tomar el bus. O sea, todos los pecados juntos para poder ir a misa. Entonces, compañeros, que los perdone Dios, pero nosotros no podemos perdonar eso. La Secretaría de Movilidad no puede perdonar eso, y es el pan de cada día alrededor de iglesias, universidades, lugares de grande afluencia comercial. No podemos dejar que, o sea, se nos están burlando en la cara. Uno ve ahí incluso el avisito que dice resistencia civil, me pregunto si eso es resistencia civil, parquearse en los andenes. Entonces tenemos un problema normativo, un problema de falta de control y un problema de cultura ciudadana, todo junto. Bueno, suena muy grave, entonces nos preguntamos qué podemos hacer. Yo traigo varias ideas, pero quiero empezar por mostrar qué contiene el plan de desarrollo al respecto. Lo primero, en el plan de desarrollo, que por obligación del POT incluía un plan integral de movilidad, yo insistí mucho durante la discusión para que se incluyera un capítulo dedicado a un plan de gestión del estacionamiento. Compañeros de planeación y de movilidad, esto no se está haciendo con la velocidad que requerimos ni de la manera adecuada. Esto es un plan serio, esto es una cosa grande. No son 5 paginitas dentro del plan de movilidad. Esto requiere un equipo dedicado, gente experta en el tema, porque esto es lo que nos va a dar luces, estrategias, prioridades para abordar este problema a mediano y largo plazo. Sin esto, sí, vamos a estar cada uno de nosotros tirando ideas, como yo lo voy a hacer ahora, pero este tiene que ser el documento que nos indique cómo vamos a abordar este tema. De lo contrario, con el crecimiento del parque automotor que está previsto en los próximos 15 años, pues de ese 40% de vías ocupadas, vamos a pasar a un 50, a un 60, más congestión, más plata para los ilegales, un problema gravísimo para la ciudad. Entonces yo les pido desde ya que a este plan de gestión del estacionamiento se le ponga toda la atención, se le destinen los recursos necesarios. Hay ciudades como París que tienen esto, Buenos Aires lo tienen, por favor revísenlos y entiendan cómo está concebido
un plan de estacionamiento y todo lo que tiene adentro. Segundo tema importante en el plan de desarrollo, logramos que se estableciera una meta de duplicar el número de zonas de estacionamiento regulado. Esta es tal vez la estrategia más obvia para controlar el tema. Tiene que ser el Estado el que diga dónde nos parqueamos, cuánto vale parquearse. Tiene que ser el Estado el que cobre por el parqueadero y nadie más que el Estado por estacionarse en la vía pública. Entonces nos pusimos una meta de duplicar. La ejecución o el alcance de esa meta va bien, pero yo creo sinceramente, compañeros, que deberíamos ser lo suficientemente ambiciosos para pasar de largo por encima de esa meta. ¿Por qué? Porque esto, además de todo, es un negocio. El año pasado, las zonas de estacionamiento regulado le generaron a la ciudad utilidades por 2.000 millones de pesos. Entonces, nosotros mismos cobramos, nosotros mismos recogemos la plata y nos queda más plata. Es un negocio obvio. ¿Por qué le vamos a dejar ese negocio a otros? Entonces, ¿por qué quedarnos con una meta tan pequeña como 3.000 celdas de parqueo? Les voy a poner un ejemplo. En París hay 300.000 celdas de parqueo en la calle. 300.000. Y les genera utilidades anuales de 100 millones de euros. Lástima que no esté el secretario de Hacienda para que le brillaran los ojitos, porque esa es la plata que necesita la ciudad para poder invertir en proyectos. Ahora, no estoy diciendo que vamos a llegar a 300.000 ahora. París tiene unas condiciones particulares y es que por ser una ciudad vieja, los edificios no tienen parqueaderos subterráneos, pero en París, como en Medellín, uno ve las calles llenas de filas de gente parqueada. Lo que pasa es que allá sí les cobran, el Estado les cobra, aquí nos cobran otras personas. Entonces, para mí, la solución esta es bastante obvia y ojalá pudiéramos pasar de largo por la meta que nos establecimos en el plan de desarrollo. Ahora, dos cosas sobre las SER. Hoy en día, los recursos que generan las zonas de estacionamiento regulado van a un fondo común de la alcaldía. Concejal Moncada, yo quisiera que usted me apoyara en esto. Estos fondos deberían ser de destinación específica dentro de la alcaldía. Esta plata debería reinvertirse en control, ya que tenemos tanta eficiencia, y en temas de movilidad sostenible. 2.000 millones de pesos al año no es mucho, pero si multiplicamos las celdas pueden ser 5.000, y con esa plata podríamos seguir haciendo más celdas, contratar más agentes, podríamos comprar más de estos carros de fotodetección, podríamos hacer ciclorrutas, mejorar andenes, mejorar la señalización, la semaforización, pero hoy en día esa plata se va para el fondo común de la alcaldía. Yo voy a insistir en esto y voy a ver desde qué decreto o desde qué acuerdo podemos hacer que esta plata vaya específicamente para los temas de movilidad sostenible, seguridad vial y gestión del estacionamiento. Por otro lado, pues como les decía, debemos aumentar el número de SER. En el caso donde se ha hecho esto, mencionaba París, en el caso de Londres, miren cómo evoluciona una calle cuando se empieza a cobrar el estacionamiento. Se va despejando la calle y terminamos recuperando espacios que seguramente, si pudiéramos una foto más actual, allí ya podría haber crecido un andén o una ciclorruta en esa fila izquierda. Entonces, insisto, el problema del mal parqueo responde a un problema grave de movilidad y las soluciones, como esta de la SER, nos puede generar recursos y espacios para mejorar la movilidad de la ciudad. Otro caso, el caso de San Francisco. Cuando se establecieron, si miran la gráfica de la izquierda abajo, cuando se estableció el cobro por estacionamiento en la vía, claro, la gente entonces ya cuando nos cobran, entonces ya la pienso dos veces a la hora de llevar mi carro a todas partes. Entonces la ocupación de la vía disminuyó y si miran la gráfica de la derecha, la contaminación en los barrios
donde se establecieron esas zonas disminuyó en un 30%. Allá estamos hablando también de temas ambientales. Es una ciudad con problemas graves de calidad del aire. Entonces veamos cómo son estrategias que no es simplemente que quiero ganar más plata. Controlo la movilidad, controlo el espacio público, genero recursos, disminuyo la contaminación, genero ambientes urbanos mucho más agradables para los residentes que se están quejando de que sus barrios se les convirtieron en parqueaderos. Llegamos a un tema grave, ¿cómo fortalecer el control? Tenemos los autos de fotodetección, tengo entendido que van a conseguir algunos más, está bien. Vienen los cepos, me informó la Secretaría de Movilidad, los cepos son estas pinzas de bloqueo que le ponen a las llantas, de esa manera su auto mal parqueado, le pegan eso y ya quedó inmovilizado, y para usted sacarlo tiene que hacer toda la vuelta, tal vez así aprende a no parquearse mal. Tengo entendido que van a contratar más grúas, lo cual también agiliza la labor de la gente de tránsito. Yo pienso que ante la imposibilidad que tenemos hoy en día de contratar más agentes, deberíamos buscar la forma de conseguirle un personal de apoyo a esos agentes. ¿Qué sería lo ideal para mí? Y yo sé que no depende de nosotros en el municipio. Así como hay agentes de policía bachilleres, debería haber agentes de tránsito bachilleres. Uno debería poder pagar su servicio militar apoyando este tipo de causas que son tan importantes para la ciudad. Sé que no depende de nosotros, espero que ya que estamos en un país más pacífico, algún día lleguemos para esto, entonces dejamos eso como una utopía, ¿qué podemos hacer realmente? Tenemos miles de muchachos cada año que tienen que hacer alfabetización, podrían ayudarnos como gestores en la calle. Les dejo esa idea, puede haber muchas otras formas, yo les pido que exploren la posibilidad que donde haya un agente, haya una serie de muchachos que no es que estén imponiendo comparendos, porque no tienen el poder, pero sí pueden estar diciéndole al señor, ahí no se parquea, tenga el volante, ojo que esto le va a valer 300.000 pesos. Eso le da más capacidad de control a la gente. Otra cosa, yo veo alrededor de mi casa, llegan operativos muy buenos, entonces llega una grúa, mientras llega la grúa, mientras monta el carro, se van 30 minutos. Para llevarse un carro de 70 que hay mal parqueados. Cuando se va la grúa, inmediatamente llega otra persona y se parquea ahí. Es decir, no basta. Ahí van a ser buenos los cepos, sin duda, pero yo creo que el procedimiento de imponer un comparendo tiene que ser muy veloz. Y vuelvo al caso de París. En París pasa un agente de tránsito, allá son como unos policías locales, y pasa por toda una calle y a todo el mal parqueado, calcomanía con el parte. No tiene que esperar a que aparezca el ciudadano, no, simplemente tome su calcomanía, tome su foto y ya, quedó con su multa. Por favor, me dejan a los secretarios que me escuchen, Manuel, gracias. Entonces, eso tiene que ser más, entonces con un solo agente, en una calle llena de mal parqueados, podemos partir 100 carros. Estoy seguro que la gente va a aprender. Después del cuarto parte de 300, 400.000 pesos, yo no me parqueo más ahí, me está saliendo muy caro. Con esa plata hubiera pagado el parquímetro o un parqueadero privado. Entonces, por favor, compañeros, exploremos qué posibilidades hay dentro de lo que podemos hacer como autoridad municipal, porque hay muchas cosas de movilidad que dependen de la autoridad nacional. Yo iba a proponer que duplicaran el monto de las multas, pero me dijeron que no se podía porque eso es por ley. Bueno, fijémonos cómo podemos agilizar la labor de la gente. Otra idea que se está aplicando en Buenos Aires, una aplicación de denuncia ciudadana. Entonces tengo una app y a los automóviles que estén incumpliendo estas normas de parqueo, usted le toma la foto, llena el reporte ahí en línea y le llega inmediatamente a la Secretaría de Movilidad. Entonces, muy bien los autos de fotodetección, entonces van a ser 4, mientras que hoy en día con nuestros celulares todos los ciudadanos podemos ayudar a esto. Así como tenemos la app de seguridad en línea, pues podríamos tener la app de movilidad en línea que nos permita denunciar a todas estas personas que nos están ocupando los espacios de peatones, ciclistas y automóviles. Y otro tema muy importante que se está presentando de manera muy grave en varias zonas de la ciudad es el valet parking.
amigos, necesitamos abordar ya el tema, hay que reglamentarlo, hay que ponerle normas a eso. Ellos son muchas veces los que agreden a los agentes de tránsito, porque en Colombia, bajo la frase de dejen trabajar, lo que hemos permitido es la informalidad total, y eso no puede ser así. Entonces, sentémonos y definamos cuáles son las normas, cuáles son las reglas para prestar el servicio del valet parking, y que no sea el valet parking el que nos esté incrementando el problema de mal parqueo. Otra idea, y este es un ejemplo muy bonito de cómo era la avenida del Poblado, justo al lado de la iglesia, arriba a la izquierda, era un lugar de parqueo informal. Entonces queríamos sacarle el parqueo informal, fácil, construyamos espacio público, construyamos andenes, civilicemos las calles. Entonces también desde intervenciones de infraestructura podemos sacar a los carros de allí donde no deberían estar y ganar espacio para los peatones, para los ciclistas, para los árboles, para el mobiliario urbano. Como estas hay otros ejemplos. Les sugiero que estudien el caso de la carrera 70, cuando se intervino hace unos 10 años, se reorganizó el parqueo, se amplió el espacio público y quedó un lugar mejor incluso para los comerciantes. Los comerciantes muchas veces creen que si la gente no se puede parquear al frente, entonces van a dejar de vender. Pero en la realidad se demuestra es que la gente compra más donde el ambiente es más agradable para uno detenerse, vitrinear, comprar y salir sin miedo. Como también es un problema de cultura ciudadana, necesitamos entonces que las campañas de control estén acompañadas de campañas pedagógicas. Estas campañas, pienso yo, por un lado tiene que haber una voz desde arriba, desde el alcalde, que nos diga, que le diga a los medellinenses que este problema se va a abordar, que vamos a dejar de tolerar el parqueo donde me dé la gana, pero tiene que aterrizarse al territorio en función de las características de cada sector, porque no es lo mismo una campaña al respecto en Provenza que en el centro, no es lo mismo que alrededor de una universidad o que de una iglesia. Entonces, en función de las características, de las problemáticas del sector, deberíamos ser capaces de diseñar campañas diferenciales de control y de pedagogía para esos lugares. El fin de semana estaba yo por Provenza y vi un batallón de funcionarios de espacio público controlando que los bares y los restaurantes no ocuparan el andén. Los vi poniendo multas, cerraron un lugar, me parece excelente, pero justo donde iban pasando, ahí estaba lleno de motos parqueadas. Obviamente el funcionario de espacio público no podía hacer nada, pero entonces, ¿por qué si dejamos parquear motos y no dejamos poner sillitas y mesitas? Deberíamos controlar ambas cosas. ¿Qué sectores son estratégicos? Ya lo he ido mencionando. El centro de la ciudad, uno de los lugares más conflictivos. Ya sabemos cuáles lugares comerciales del Poblado también tienen gran problema con esto. Las universidades, la gente por no pagar el parqueadero entre la universidad se parquea afuera. Alrededor de AFIT se pusieron zonas SER y esto ha servido para controlar el problema. Las iglesias, insisto, hombre, si usted tiene para tener un carro, para dar los 10.000 pesitos de limosna en la iglesia, usted puede pagar 3.000, 4.000 pesos por una hora de parqueadero y le está colaborando a la ciudad. Alrededor de los parques también se presenta el problema, la gente va a los parques en carro y lo deja parqueado donde sea porque no le vale nada. Y finalmente, en todos los sectores técnico-mecánicos que hay aquí alrededor, encontramos 3, 4, 5 filas de motos, encontramos carros y camiones parqueados donde sea, encontramos carros parqueados afuera, o sea, le trabajan a los carros afuera. Esto tiene que tener también un control. Si queremos realmente renovar estos sectores de la ciudad, hacerlos más agradables, porque aquí debe crecer la ciudad, tenemos que controlar esos lugares. Una alerta, Juan Camilo Gómez. Estamos interviniendo la avenida La Playa con unos lugares, unas pequeñas bahías para peatones con mobiliario. ¿Y qué pasa? Allí donde pintamos, allí se parquean las motos. Sabroso. Y apenas estamos empezando la intervención de la playa. Creo que es urgente mandarle mensaje de que esto no puede pasar, que si no nos van a coger de parche las pequeñas bahías que estamos haciendo para los peatones. Y finalmente, y con esto termino, el lunes tenemos aquí un debate muy bonito
citado por Natalie, sobre la peatonalización de sectores del centro. A mí me encanta la idea de peatonalizar ciertas calles, pero compañeros, lo primero es peatonalizar los andenes. Suena chistoso, pero es que los andenes son para peatones. Un minuto, presidente, y esto es lo que estamos viviendo hoy en día en muchos barrios de la ciudad. Entonces yo voy a insistir con esta campaña día y noche. Hay que peatonalizar los andenes. Nadie tiene por qué parquearse en un andén. Ese no es el espacio de la moto, ese no es el espacio del automóvil. Y si podemos empezar en nuestras campañas de control, en nuestras campañas comunicativas, por algo debería ser por esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de viajes en nuestra ciudad se hacen a pie, porque todos, querámoslo o no, somos peatones, y porque la pirámide de movilidad que quedó inscrita en nuestro POT nos dice que el peatón es el primero. Y si la ciudad carece tanto de espacios peatonales, además de estar pensando en construir más espacios peatonales, tenemos que empezar por recuperar los espacios peatonales que ya tenemos. Les dejo pues estas propuestas, saben que cuentan conmigo para esto y créanme que a través de este debate, y yo creo que en el Twitter de la Secretaría lo han estado sintiendo, la gente está despierta y está exigiendo que por favor le pongamos atención a esto. Eso es todo, presidente, y muchas gracias. Con mucho gusto, honorable concejal.